privilege to be together in the house of the Lord and to Siempre es un study His Word. privilegio estar en la casa del Señor. And today we will be continuing through the book of Daniel. Y hoy vamos a continuar con el libro de Daniel. Of course, our theme for this year is about being witnesses for Jesus. Nuestro tema de este año es ser testigos para Jesús. And so today we're going to talk about the royal witness. Entonces, hoy vamos a hablar del testigo real. And we're going to be looking at a very familiar story from Daniel chapter 6. Testigo real refiriéndose al rey. Vamos a ir al capítulo 6 de Daniel. And that's the story of Daniel in the lion's den. Y esta es la historia de Daniel en el foso de los leones. Now, familiarity can be a very good thing or it can be a bad thing. Hans, estoy igual. La familiaridad con algo puede ser algo bueno o algo que no es tan bueno. So as I was walking through my neighborhood this week, I realized that I am quite familiar with most of the roads and the streets. I know all the roads, the streets. Estaba caminando esta semana por mi barrio y me di cuenta que estaba ya muy familiarizado con todas las callejuelas que hay, con todas las calles. I'm familiar with the businesses and where to buy my groceries and where to Ya get my me sé dónde haircut. están los negocios, las tiendas. But there's times and that's a beneficial thing, but there's times where being familiar with things means we overlook something new. Hay algo bueno en la familiaridad con las cosas, pero puede ser algo negativo en el sentido que a veces estamos tan acostumbrados a un sitio, a un lugar, a un entorno, que lo que provoca es que no veamos lo que tenemos que ver. In my neighborhood, there are a lot of one-way streets. En mi barrio hay muchas calles de un solo sentido. And I can always tell the people that are new to the area because they drive the wrong way on that street. Yo siempre me doy cuenta de la gente que es nueva en el barrio porque siempre se meten por la calle que no se tiene que meter, la que es de una sola vía. It's either that they are unfamiliar with the area or they are an Amazon driver. Puede ser que o están no familiarizados con la zona o que son conductores de Amazon. So when we talk about Daniel in the lion's den, it's very easy for us to think, oh, I know that story. Cuando abrimos la Biblia en el capítulo 6 de Daniel, que es el Daniel en el foso de los leones, puede que digamos, no, yo ya me sé esa historia. If you are like me, you likely learned this story as a child and it's very familiar to you. Y si eres como yo, que de niño te enseñaron esa historia, quizá ya la historia es muy familiar para ti. But today we're going to look at it from a different perspective. Pero hoy vamos a ver la historia de Daniel en el foso de los leones desde una perspectiva diferente. We're going to look at it from the perspective of King Darius. Vamos a ver la historia desde la perspectiva del rey Darío. And what happens in his life through the witness and the testimony of Daniel. ¿Y qué cosas ocurren en la vida de Darío a medida que es testigo de esa historia? So let's look at Daniel 6 and we'll Entonces, read verses 1 to 28. Abramos la Biblia en Daniel 6 y leamos del 1 al 28. Leo de Reina Valera, dice así: Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, ¿verdad es? Conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Amen. What a powerful story. ¡Qué historia tan poderosa! In the book of Daniel, the first 6 chapters are about 6 stories where the king of Babylon or Persia learns about who God is. En los primeros 6 capítulos de Daniel hay 6 historias donde los reyes, bien de Babilonia o Persia, llegan a conocer quién es este Dios. Where Daniel or his friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, become witnesses to the king, the most powerful man in the world, about who God is. Son capítulos donde Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se convierten en testigos de quién es Dios, de que el Dios al que sirven delante del rey al que tienen. And if you read these stories, you will see that usually at the end, the king himself makes a declaration about what he has learned about the God of Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego. Y si lees esta historia, siempre te vas a encontrar al final de cada uno de estos capítulos con que los reyes que están gobernando hacen una declaración de quién es este Dios al que sirven Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Even though Judah and Israel are no longer in their homeland but find themselves in captivity in Babylon and then later Persia, God is still in control.
A pesar de que los judíos están siendo cautivados hacia Babilonia o Persia, vemos en la historia que Dios sigue estando en control, aunque ellos están errantes. And God is working in the hearts of these leaders of the world to reveal himself to them. Y Dios está también trabajando en los corazones de estos líderes, de estos reyes, para revelar su corazón a ellos. The first 5 chapters of the book of Daniel are about the kings of Babylon. Los primeros 5 capítulos de Daniel son acerca de los reyes de Babilonia. But last week there was a change. In chapter 5 there was a change. Sorry. In chapter 5 there's a change. Pero en el capítulo 5 hay un cambio. As Pedro preached last week about the king of Babylon and how he saw the writing on the wall and then his kingdom was conquered. Pastor Pedro nos habló la semana pasada de cómo el rey que estaba teniendo su banquete de pronto se aparece una mano y escribe en el muro. And then that night the Persians became the rulers of the world with Darius taking charge. Y esa misma noche que muere el rey, los persas se convierten en los gobernantes de la zona. Daniel, who was a faithful steward and servant all through those kings, now becomes a faithful leader in the new kingdom of Persia. Daniel, que había sido un siervo fiel durante todo ese reinado anterior, ahora se va a convertir en un líder fiel bajo el reinado persa. And God will use Daniel in his witness, his example, to minister to this king. Y Dios va a utilizar a Daniel y a sus amigos y el testimonio y ejemplo de estos hombres para ministrar al rey persa. Daniel was a witness. Daniel fue un testigo. We are all witnesses. Todos somos testigos. Because we testify about the good and the bad, the things that happen to us. Todos podemos testificar acerca de lo bueno y lo malo, de las cosas que nos han ocurrido. We share with others the things that we see and the way that we perceive the world. Le compartimos a los demás las cosas que vemos, cómo percibimos el mundo. And as we do that, we are being witnesses of the things that we have seen and experienced. Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es ser testigos de las cosas que hemos vivido y experimentado. We are each called to be a witness, not just of our own experiences, but witnesses of Christ to this world. Pero hemos sido llamados a ser testigos no solo de las cosas personales que vivimos, sino de Cristo, testigos de Cristo al mundo. So what can we learn about being witnesses? ¿Qué podemos aprender acerca de ser un testigo? Through the eyes of King Darius. A today. través de los ojos del rey Darío. The first thing that I want to point out is that there is the concept of the importance of a kingdom. Lo primero que quiero señalar es la importancia de un reino. The concept of kingdom is very central to the whole book of Daniel. El concepto reino es un concepto esencial en todo el libro de Daniel. It makes sense. God is speaking to kings about their rule over the whole earth. Tiene sentido porque Dios está hablando a reyes que están gobernando sobre toda la tierra. But it's even more than that because it's speaking about the establishment of God's rule on earth and in the present time. Pero tiene mucha mayor trascendencia porque también está hablando del gobierno de Dios sobre toda la tierra. So what does this kingdom, what's the relationship between this kingdom and between Darius? ¿Y cuál es la relación entre este reino y el rey Darío? In Daniel chapter 5, verse 30 to 31, we read about how he received the kingdom. En el capítulo 5, versículos 30 y 31, vemos cómo el rey recibió el reino. It says that very night Belshazzar, the Chaldean king, was killed, and Darius the Mede received a kingdom, being about 62 years old. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. En inglés dice recibió el reino, en castellano dice tomó el reino siendo 62 años. Yes, so as Carla mentioned, there's a difference between English and Spanish. Carla ya os mencionó que hay una diferencia entre la versión en inglés y en español. Whether he took it or received it, there was something that became his. Sea que lo haya tomado o lo haya recibido, es el hecho de que lo recibe, es algo que le pertenece, es de él ahora. He has a kingdom. Tiene un reino, But he also has a responsibility for a kingdom. pero también tiene una responsabilidad para su reino. In verses 1 and 2, it says that Darius was pleased to set up 120 satraps throughout the whole kingdom. En el versículo 1 del capítulo 6 dice que le pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. And to set over them 3 presidents, of whom Daniel was one, and of who these satraps should give account, so that the king might suffer no loss. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta,
para que el rey no fuese perjudicado. In other words, with the kingdom there comes a responsibility. En otras palabras, siempre que hay un reino, hay una responsabilidad. And so this king realized that he had this vast rule to look after, and he could not do it all himself, so he needed to establish rulers and authorities to help him with that responsibility. El rey Darío se dio cuenta que su reino era muy vasto, muy amplio, y él solo no podía hacer la tarea de gobernar, tenía que nombrar líderes que gobernaran con él. Now you might be thinking, what does this have to do with me today? Y puede que estés ahí pensando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo hoy? You know, here's a king that lives several thousand years ago and he has 120 leaders through his kingdom. So what? What does it mean to me? Y me estás hablando de un reino de hace miles de años, ¿eso qué tiene que ver con mi vida hoy? It's because we all are like King Darius in the fact that God gives us a place to rule and reign in our lives. Te voy a decir lo que tiene que ver. Todos nosotros, como el rey Darío, somos reyes. We are kings, right? Yes. Somos reyes sobre un reino que el Señor nos ha asignado a cada uno. We sang earlier about how God is the ultimate ruler, the ruler over all things. Hemos dicho antes que Dios es el gobernador sobre todas las cosas. But he gives each of us an area in our lives that we are the king or the queen of that sphere. Pero that realm. Dios nos entrega a cada uno de nosotros un área en nuestra vida sobre la que somos reyes o reinas. This goes right back to the Garden of Eden where God gave Adam and Eve the right to rule the earth on his behalf. Y esto lo traceamos hasta el jardín del Edén, donde el Señor le da a Adán y a Eva el derecho a gobernar sobre la tierra. And it is still true today in our lives. We all have areas of influence and authority. Y esto es una realidad aún en el día de hoy, que el Señor nos ha dado lugares de influencia y autoridad. And so we are all made to be kings and queens. Y todos hemos sido creados para ser reyes y reinas. This is something it even comes out naturally when we are children. Sorry. It even comes out naturally when we are children. Esto incluso se revela cuando somos niños. You know, how many little girls grow up wanting to be a princess? ¿Cuántas niñas, chicas o señoras que hay aquí, de pequeñitas querían ser princesas? Right? They all want to be princesses because there's something about being a princess that you grow up to be a queen. Todas queríamos ser princesas porque sabíamos que esa princesa crecería y se convertiría en una reina. Now, boys might be a little different. Los chicos son un poco diferentes. But there's still an aspect of play for boys where they want to be in charge. Pero también hay un aspecto de los varones que destaca porque quieren estar en control. When I was a little boy, I had a whole set of Hot Wheels cars. Cuando yo era pequeñito tenía estos cochecitos de Hot Wheels, no sé si los conocéis. Estos Yeah, cochecitos. those little cars. Son pequeñitos, de estos de yeah, carreras. if you're a boy, you know what I'm talking about, right? Sorry. Little boys all have these little cars. Ajá. Los niños siempre tienen estos cochecitos de carreras. And one of the cars that I had was a Cadillac. Y uno de los cochecitos era un Cadillac. Now, Cadillac in North America was, like somebody that was wealthy or important. They usually had a Cadillac. En Norteamérica, tener un Cadillac es ser rico. So in my little mind, I designated that Cadillac as the governor's car, the car that ruled all the other cars. Entonces yo de pequeño lo que hice fue coger mi Cadillac y decirle al Cadillac, tú vas a ser el gobernante de todo el resto de cochecitos. And so that car got a special parking spot. All the other Ese cars had cochecito to do tenía what he su wanted to say. parque en especial, tenía su trato especial porque era un Cadillac. And so I think back to that sometimes and I realized that there was something in my mindset, even as a little child, that recognized rule and reign in my Y me doy life. cuenta ahora, siendo adulto, mirando atrás cuando era niño y jugaba con mis cochecitos, que yo ya de pequeño tenía la idea de que ese coche gobernaba y regulaba el resto. God made us to reign. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para gobernar, para reinar. He made us to influence our spheres of influence. Nos creó para ser influyentes, se puede decir. Es que existe la palabra influencers también. Whether it's in our home or in our Sea en ministry, nuestra casa, in our en nuestro work, ministerio, en nuestro trabajo, in our neighborhood, en nuestro barrio. God has called us all to reign on his behalf. Dios nos ha llamado a ser representantes de Él en el gobierno. And so this story is all about Darius and his kingdom. Entonces, esta historia de Daniel 6 se trata de el rey Darío y su reino. And in a way, it's a story about us and the things that we hold dear and the things that we are responsible Pero for as lo well. trasladamos a nosotros y se convierte en una historia de nuestra propia vida,
de gobierno sobre las cosas que para nosotros son queridas, que apreciamos. As we go through this story, we see that there are actually two voices that are trying to influence Darius and how he will rule his A kingdom. medida que leemos la historia, vamos a ver que hay dos voces que intentan influenciar a Darío y la forma en que él gobierna. Remember, he established 120 satraps across his country. Acuérdate que estableció 120 sátrapas a lo largo y ancho de su reino. A satrap means one who protects the kingdom. Sátrapa significa alguien que protege el reino. That's what they were supposed to do, protect the kingdom on behalf of the king. Era lo que se supone que tenían que hacer los sátrapas, proteger el reino. You know, likewise, we put things in our lives. We establish different boundaries, or we establish rules. We establish relationships to influence that sphere of our ministry and También our impact. hacemos lo mismo nosotros, establecemos límites, establecemos reglas para gobernar el espacio que nos ha sido dado. But sometimes these are not positive things in our lives. Pero muchas veces estas cosas no son positivas. And in this case, these satraps, they were not there to see the king receive the glory and to see him prosper. They wanted it for themselves. Estos sátrapas, si nos damos cuenta en la historia, no querían la gloria del rey, querían so- la gloria de sí mismos. And so they began a program to undermine the king's authority through Daniel, to get Daniel out of the way so that they could take the Lo que kingdom for querían themselves. realmente era deshacerse de Daniel y entonces estaban creando una regla para que el rey mismo quitara a Daniel del mapa. And so they began to attack Daniel and ultimately to attack the king to take that kingdom. Entonces comenzaron a atacar a Daniel para llegar así al rey y quitar al rey de su reino. This is the battle that we all face in our lives. Y esta es una batalla que todos enfrentamos en nuestras vidas. Because the enemy wants us to lose that power and the authority that God has given us so that he can steal it and take it from us. El enemigo lo que quiere es quitarnos esa área de influencia que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque Satanás está intentando robarla, So quitarla de nuestras how manos. does he do this? ¿Cómo lo hace? First of all, he does it because through accusing. He looks for faults in our lives. Lo primero que hace, la herramienta que utiliza el enemigo es buscar las faltas. He's an accuser. Él es un acusador. That's what Satan means. Eso es lo que Satanás significa. He looks for the things that we've done wrong so he can point them out. Señala todas las cosas que tú has hecho mal y te las saca a la luz. He never validates or encourages us in what we have done. Nunca te valida, nunca te anima en algo que has hecho. His voice is the voice that says to us, even after a great success, you could have done something better. Esa voz que te dice, después incluso de un gran éxito, que viene y te dice, lo podrías haber hecho mejor. His voice is the voice that says, you will never measure up, you will never reach your potential. Es esa voz que te dice, nunca alcanzarás estar ahí, nunca conseguirás estar a esa altura. His voice is the one that seeks to tear us down and find the faults in our lives. Es una voz que te intenta tirar a tierra y encontrar las faltas que tienes en tu vida. He doesn't care about our godly character, our No le successes, or our importa strengths. tu carácter cristiano, Our godly character, our successes, our nuestros strengths. éxitos, nuestras fortalezas. But rather, he is looking to find those areas that he can tear us down. Está siempre buscando las áreas débiles de tu vida para acusarte y tirarte. And sometimes we hear that little voice in our heads. Y a accusing veces us. viene esa vocecilla a nuestra cabeza. Sometimes it's the voice of other people speaking these negative things into our lives. A veces es la gente que te habla cosas negativas a tu vida. We need to recognize those things, that they are not the voice of our Father Y speaking to us. tienes que aprender a reconocer que no es la voz de tu Dios hablándote. That is the voice of the accuser. Es speaking. la voz del acusador. The text says that the presidents and satraps sought to find a complaint against Daniel. El texto nos ha dicho que estos sátrapas y gobernadores buscaban una ocasión para acusar a Daniel, But they could find no complaint pero no pudieron encontrar nada because he was faithful porque and era un faultless. siervo fiel. Now you might be thinking, I'm not faithful and faultless this morning. Y tú puedes estar pensando ahí sentado, es que yo no soy como Daniel, yo no soy tan fiel como Daniel. None of us are. Ninguno de nosotros lo somos. And that's why the enemy has a voice into our lives sometimes. Y por eso viene el enemigo a tener su voz en nuestra vida muchas veces. The witness of the enemy continues with their plot, their plan that they get to try to trick the king. Ese ataque del enemigo continuó, ¿con qué? Con esa intención de crear un plot para derrocar al rey finalmente, a Daniel también. They came to the king and they said, "Oh king, we've got a great idea to help you enhance
your position in the kingdom. Oh, rey, se nos ha ocurrido una idea genial. Vamos a ayudarte a avanzar en tu reino. Here's the idea. Aquí está la idea que hemos tenido. We'll pass a law that everybody has to bring their petitions and their prayers to you and you only for the next 30 days. Mira, rey, invéntate una ley. Bueno, haz una ley que toda persona que quiera pedir algo tiene que ser solo a ti, en todo el reino. And if anybody else does this, if anybody prays anything to anybody else, we'll just cast them into the lion's den. Y si alguna persona de tu reino pide a otra deidad, a otro dios fuera de ti algo, pues entonces que la ley diga que se le va a echar en el foso de los leones. Now, of course, this was part of their plot to discredit Daniel and to get him to do something wrong before the king. Claro que lo que ellos intentaban en el fondo era desacreditar a Daniel para que Daniel terminara en el foso de los leones. But ultimately, it was a way to bind the king to do their will. Y era una forma de atar al rey para que el rey hiciera lo que ellos querían que hiciera. And what did they do? ¿Y qué hicieron? They basically said this: Dijeron esto: "O king, oh rey, the most important person in your kingdom la persona más importante en tu reino is you. eres tú. Everybody needs to focus on you. Todos se tienen que enfocar en ti, rey. Anybody that has a need or a petition or anything, they need to come to you because you are the most important Todos person." los que tengan una necesidad, una petición en su vida, tienen que venir a ti porque tú, oh rey, eres lo más importante de este reino. The enemy's attack here was to tell the king that he was number one and nobody else mattered. Estos sátrapas lo que le estaban diciendo al rey: tú eres lo más importante del reino y lo que piensen los demás, rey, no importa. How many times are we tempted to do that ourselves? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a hacer eso nosotros mismos? In our areas of influence, those En places nuestros that God has called us to rule for Lugares de him. influencia donde el Señor nos ha colocado. How many times do we think it's about me? ¿Cuántas veces nos creemos que la película es sobre mí? It's about my reputation. Es mi reputación, It's about my wealth, my privilege, my comfort. es mi confort, mi privilegio. We might never say it out loud, Quizá no lo hablamos, no se lo decimos a nadie, but it's there in our mind. pero está en nuestra mente. We rule with the idea that it's all for me. Gobernamos con la idea de que todo para mí. And when we do this, it brings great destruction into our lives. Y cuando hacemos esto, esta forma de gobierno trae gran destrucción a nuestras vidas. Why? ¿Por qué? Because we are not called to rule for ourselves, but we are called to rule for the glory of God and for the benefit of other people. Porque Dios no nos ha llamado a gobernar para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor y para beneficio de su gente. But the enemy always tries to bring it back to us. Pero el enemigo siempre va a intentar traer la gloria hacia tu persona. Because he knows that when we focus everything on us, ultimately he is the one who takes control. Porque sabe el enemigo que si tú te enfocas en tu persona, ya ha ganado la victoria, ya puede tomar el control. There's a third aspect to the witness of the enemy here in this Hay un text. tercer aspecto de este testimonio del enemigo. And that is he says that you cannot change. Y es cuando viene y te dice, ¿sabes qué? No puedes cambiar. He does this so that he can keep us under his power and his influence. Él viene a decirnos eso de que no podemos cambiar. ¿Para qué? Para mantenernos cautivos en su poder, en su influencia. 3 times we are told in this passage that the law of the Medes and the Persians cannot be changed. 3 veces se nos dice a lo largo del capítulo que la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada, es decir, quitada. So when Darius realizes that he has been tricked by these satraps, Entonces aquí Darío, el rey, se da cuenta de que ha sido traicionado por estos sátrapas. and that now he is going to have to condemn his friend Daniel to death in the lion's den, Y entonces ahora, por esta ley que ha hecho, va a tener que condenar a su amigo Daniel a caer en el foso de los leones. he wants to change the situation. Y él quiere cambiar la situación, He wants to make it right again. quiere volver a hacer las cosas bien. He realizes he has made a big mistake. Se da cuenta que ha cometido un gran error. But the enemy begins to say to him, Pero el enemigo le viene a recordar, "You can't change it, king. no puedes cambiarlo, rey. There's no changing. You No hay signed the cambio, law. has firmado la ley. You made the injunction." Tú has hecho Injunction, the law, Tú has hecho la ley, tú has creado esta ley You cannot change anything. y no puedes cambiar nada.
Look at Darius' response here. Mira la respuesta de Darío. It says in verse 14 that the king, when he heard these words, was distressed and set his mind to deliver Daniel. He labored until sundown Mira to lo que rescue dice el him. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. He felt bad. Se sintió mal, He wanted to change. quería hacer algo distinto, But the enemy kept saying, pero el enemigo venía a decirle, it's too late. muy tarde, You can't change it. no puedes cambiar. You're not allowed to change No se te permite el cambio, because you're stuck in your own law. porque te has quedado atrapado dentro de tu propia ley. How many times do we find ourselves in situations like this? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones así? We've acted in that selfish way. Hemos actuado en una forma egoísta, We've been trapped by our own words and our own actions. nos hemos quedado atrapados por nuestras propias acciones o palabras, We realize our mistakes and the selfishness of the things that we have done. nos damos cuenta de nuestro error y del egoísmo que envuelve todo And we want to make it right. y lo queremos cambiar, queremos que la cosa se vuelva a poner bien We want to change it so that it goes back the way it should be. y queremos cambiar las cosas para que vuelvan al estado en el que estaban o como deberían estar And the enemy whispers, y viene el enemigo a susurrar, you can't change it. no puedes cambiarlo, If you change it, si lo cambias it will cost you. te va a costar mucho, If you change it, si lo cambias it's not good for you. no va a ser bueno para If ti, you change it, you will hurt others. si lo cambias vas a herir a otros. And he begins to speak to us and tell us that the situation is hopeless in our lives to change from that sin or from that mistake. Y viene a decirnos en nuestra vida que ese pecado, ese error que hemos cometido, no podemos hacer nada. And perhaps you find yourself in that situation today. Y quizá eres tú uno de los que se encuentra en esa situación hoy. You've allowed the enemy to dupe you into doing something that you did not want to do. El enemigo te convenció de hacer algo que no querías hacer And now you feel trapped and you want to change. y ahora te sientes atrapado y sientes que quieres cambiar And you keep hearing those words, you can't change the y situation. estás escuchando una y otra vez en tu cabeza esas palabras, tú no puedes cambiar. I want you to know something. Y quiero hoy que sepas algo. There's a second voice, a Hay second una witness. segunda voz And it's not the witness of the enemy. y no es el testimonio del enemigo. It's the witness of a faithful witness. Es el testimonio de un testigo fiel. And through his life and through his actions, Y es a través de su vida y sus he acciones can rescue us. que Él nos puede rescatar And he can change the y nos situations puede in our cambiar y lives. puede cambiar la situación. Aleluya. In this story, Daniel is the representative of that witness. Daniel en esta historia es el representante de ese testigo fiel. I want to look at his witness today Y yo quiero hablar de su testimonio hoy, because his witness points to another ultimate witness. porque el testimonio de Daniel nos señala hacia otro testigo fiel. Daniel was a faithful witness to the kings of Babylon and Persia. Daniel fue un testigo fiel de los reyes de Babilonia y Persia. As a young boy, he was taken captive from Judah and brought to Babylon, where he was trained in the languages and the culture and how to reign. Siendo un joven, fue llevado de Judá a Babilonia y se le entrenó en la cultura, en el reino, en las reglas de Babilonia. And for 70 years, he faithfully served these kings. Y durante 70 años sirvió fielmente a estos reyes. When this story happens, he's an old man. He's not just a young guy Y cuando anymore. esta historia tiene lugar, Daniel ya es un viejito, no es un joven. He's probably 80, 90 years old. Quizá ya tiene 80, 90 años en esta historia. He is a man who has faithfully served. Es un hombre que ha servido fielmente. He served by being an example of character and competence. Fue un hombre fiel en su carácter y en sus competencias. If you read through his story, you will see that he was a man who served the Lord and did it well with a great area of Si competence. te lees la historia de Daniel, vas a ver que es un hombre que sirvió fielmente a Dios en todo lugar en el que estuvo. In 6 verse 3, it says, Daniel was distinguished above all the other presidents and satraps because an excellent spirit was within him. Y dice el versículo 3 del capítulo 6, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. He was faithful and no error or fault was found within him. Era un hombre fiel y no fue hallado ningún error en su vida. We can't be perfect.
nosotros no podemos ser perfectos, but we can be men and women of God with character and with competence. pero podemos ser hombres y mujeres de Dios con carácter y competencia. I've been reading a fascinating book called Canoeing the Mountains. Canoeing, yeah. He estado leyendo un libro muy fascinante que se llama Haciendo kayak en las montañas. Yeah, Yeah? exactly, yeah. Thank you. How many people go canoeing in the mountains? Not many. ¿Cuántas personas hacen kayak en las montañas? No muchas, ¿verdad? And it's the story of, in a way, it's a leadership book about Lewis and Clark, who led the expedition across the United States, and when they thought they were finding the riverway, they actually found mountains that blocked them from going to the sea. Se trata de dos líderes, Clark y who else? Lewis and Clark. Luis y Clark eran dos hombres que decidieron ir en kayak por los ríos a lo largo de Estados Unidos, pero llegaron a unas montañas que les bloqueaban el continuar su camino bajo río abajo. So perdón. they were experts at canoeing and navigating rivers. Y ellos eran expertos en hacer kayak, canoa en los ríos. But they suddenly found themselves in the middle of mountains where they could not canoe anymore. Y entonces llegaron a un lugar donde había tantas montañas que no podían seguir la corriente del río con sus canoas. But their men that were with them, this big group of travelers with them, followed them up through the mountains and over through. Yeah. Viajaban en esa ocasión con un grupo de hombres que lo que hicieron fue seguir el río, pero este grupo por las montañas para ver qué era lo que había detrás. And the author asks the question, why did they follow them through the mountains when they knew nothing about mountains? Y la pregunta es, ¿por qué siguió este grupo a estos dos señores que iban en el río a través de las montañas sin conocer nada de las montañas? And it's because they realized that Lewis and Clark were expert leaders in the area that they knew how to lead in. ¿Sabes por qué estos hombres decidieron ir por la montaña para buscar el camino? Porque sabían que Lewis y Clark eran expertos en canoa, expertos en encontrar la forma de avanzar. And so because they trusted their competence in one area, they trusted them to lead them through to another area. Entonces, como confiaban en la competencia de estos líderes en encontrar el camino río abajo, decidieron avanzar en la montaña, porque tenían confianza en ellos. Part of our witness Parte de nuestro testimonio is being competent and people of characters in the areas that God has given us. es ser personas de carácter y competencia en las áreas que el Señor nos ha delegado. And when things change, Y cuando las cosas cambien, people will trust us and people will look at us because they know that we are trustworthy in one area. They will believe that we are trustworthy in the cuando next. las cosas cambien, la gente nos va a continuar siguiendo porque saben que somos personas de competencia y carácter. Daniel had character and competence. Daniel tenía competencia y carácter. But he also was willing to do what was right even though it would cost him everything. Pero también Daniel tenía una tercera cosa. ¿Sabes cuál es? Quería hacer lo correcto aunque le costara su vida. As soon as he heard about the law that was put into place to capture him, Tan pronto como él escuchó que se había creado una ley para capturarlo, what did he do? ¿qué hizo Daniel? Did he go home and hide? ¿Se fue a casa y se escondió? Did he decide that he would pray, but now he would keep the windows closed? Dijo, voy a orar, pero por si acaso dejo las ventanas cerradas. No. No. Remember, the king was tempted to think it's all about me. Cuando el rey estaba diciendo, se trata de mí, se trata de mí, Daniel did the opposite. Daniel hizo lo opuesto. He said, it's not about me, it's about my God. Dijo, no es acerca de mí, es acerca de mi Dios. And my God is a great God, and he can deliver and save. Y mi Dios es un Dios grande que me puede librar de lo que sea. And so Daniel went home, and he got down on his knees, and he began to seek and pray to his God. Entonces Daniel fue a su casa, se arrodilló y comenzó a orar a su Dios. Even though he knew it could cost him everything. Aunque sabía que le podía costar todo. He was so devoted to the Lord that he was willing to give up his life as a witness for the right thing to do. Era tan devoto a Dios, Daniel, que estaba dispuesto a entregar su vida por su Dios. He prayed and sought the Lord. Y oró y buscó al Señor. And then ultimately in this text we see that the Lord delivers him. Y finalmente en el texto vemos que el Señor le libró. It's interesting that the text doesn't tell us about Daniel's thoughts or what he's saying to the king during the accusations. We just read that the accusations between the king and the witnesses, and the Es satraps. interesante ver que no hay un diálogo que se nos refleja aquí en la palabra acerca de cómo se defendía Daniel cuando era acusado. No dice nada de eso.
But we do read his words after he has been through the lion's den and he comes to the other side. El único testimonio que escuchamos de Daniel es al salir del foso de los leones, al salir al otro lado, lo que él dice. In verse 22, he says, En el versículo 22 My dice, God sent his angel to shut the lions' mouths. mi Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. They have not harmed me No me hicieron daño because I was blameless before him. porque ante él fui hallado inocente. O king, I have done no harm. Oh rey, y delante de ti no he hecho nada malo. And then it continues and it says Y this. continúa diciendo It says that God trusted, that no harm was found on him because he trusted in his God. que ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. He trusted God. Él confió en Dios. The enemy says, El enemigo dice, nothing can change. nada puede cambiar, You're stuck. estás atrapado. But a faithful witness like Daniel Pero el testigo fiel de Daniel says, I'm going to trust God. dice, voy a confiar en mi Dios. Even if it means that I have to go into the lion's den, Incluso si significa que tengo que terminar en el foso de los I leones. am going to trust the Voy Lord a to deliver. confiar en el Señor que me va a librar. I'm going to believe that he will bring me through. Voy a confiar que el Señor me va a sacar del foso. We all have a choice. Todos tenemos la capacidad de We can stay decidir stuck under the accusations of the enemy, quedarnos atascados bajo la acusación del enemigo or we can trust and believe that God delivers and saves. o confiar y creer que el Señor sigue liberando y salvando. We have a choice. Tenemos un poder de elegir. And the witness of our lives is often built upon how we respond in those moments of choice. Y el testimonio en nuestras vidas se edifica en la forma en que contestamos en esos momentos en que estamos a esa disyuntiva. ¿Qué vamos a decidir? Daniel's witness was the opposite of the enemy's. El testimonio de Daniel fue opuesto al del enemigo. The enemy sought to find and accuse and blame, Vino Satanás a acusarle, a culparle, but Daniel was a man of character. pero Daniel era un hombre de carácter. The enemy sought to control and to make us think it's only about us. Y el enemigo intentó controlarlo. Solo se trata de ti, acerca de nosotros. Daniel said it was about God and his Y kingdom. Daniel dijo, no, se trata de mi Dios. The enemy says it can't change. Y Satanás dijo, no puedes cambiar. Daniel says God delivers. Y Daniel contestó, Dios libra. Daniel was a faithful witness. Daniel fue un testigo fiel. But there's something else in this story about Daniel's witness. Pero hay algo también en esta historia acerca del testimonio de Daniel. Is that Daniel's witness points us forward to Jesus. Es que el testimonio de Daniel nos apunta hacia Jesús. You know, he lived several hundred years before Jesus. Él fue un líder muchos años antes de que viniera Jesús. But in this story, there are many similarities between Jesus' death, his experience before the Romans, and his death on the cross and his resurrection are found in this story. Pero muchas similitudes entre la noche previa a la crucifixión y posterior resurrección de Jesús que se asimilan muchísimo a la historia de Daniel en el foso. Daniel's life is pointing forward to Jesus. Porque Daniel está apuntando hacia Jesús. Let me show you. Déjame mostrártelo. First of all, both Jesus and Daniel were from the tribe of Judah. Ambos, Daniel y Jesús, venían de la tribu de Judá. Both men had enemies that wanted to destroy them and plot against them using false accusations. Ambos hombres tenían enemigos que les estaban acusando y que eran sus perseguidores. And the idea in both stories is about the kingdom. Who has the right to establish Y la the idea kingdom? detrás, en ambos casos, es quién tiene el derecho a estar en el reino. Daniel prayed 3 times towards Jerusalem. Daniel oró 3 veces posicionándose viendo a Jerusalén. Jesus prayed 3 times in the Garden of Gethsemane on the outskirts of Jerusalem just before he was arrested. Jesús oró en el huerto de Getsemaní, que estaba justo en Jerusalén, antes de ser entregado. Daniel was 3 veces. Daniel was brought before the king, and the king realized that he was innocent and tried to set him free. Daniel fue acusado, es traído delante del rey. Ahí mismo se da cuenta el rey Darío que es inocente y trabaja para librarle. But ultimately, the king had to hand him over because that is what the law said. Pero al final tuvo que entregar a Daniel porque era lo que la ley decía.
Likewise, Jesus was brought before Pilate. De la misma manera, Jesús fue llevado delante de Pilato And Pilate declared Jesus innocent. y Pilato declaró inocente a Jesús. He tried to set him free. Intentó liberarle, But ultimately, Pilate sent Jesus to the cross, even though he was an innocent man. pero al final se lava las manos y manda a Jesús a la cruz sabiendo que era inocente. When Daniel was going to the lion's den, the king says to him, "May your God save you." Cuando está siendo llevado al foso de los leones, Daniel, el rey Darío le dice que el Dios al que tú sirves te salve, May the God deliver you, may he save you. que tu Dios te libre y te salve. When Jesus was on the cross, Y cuando Jesús estaba en la cruz, the religious leaders of the Jews were standing before him. muchos líderes de los judíos estaban delante de él And they said, if he really trusts God, y le dijeron, si realmente confías en Dios, let his God deliver him. que tu Dios te salve. When Daniel was placed in the lion's den, it was sealed over with a stone. Cuando Daniel fue colocado dentro del foso de los leones, se selló el foso con una gran piedra And then it was sealed with the king's own signet ring. y luego se le puso el sello del anillo del rey. When Jesus was crucified, and after he died, they took his body and they placed it in a tomb. Cuando Jesús fue crucificado, después bajaron su cuerpo de la cruz y lo pusieron en una tumba And then they sealed it with a stone. y sellaron la tumba con una piedra And they put Pilate's seal on it so that no one y would pusieron open it. el sello de Pilato sobre la roca. But that's not the end of the story. Pero ahí no terminó la There's historia. one more parallel. Hay también un paralelismo más. Daniel tells us that the next day at daybreak, King Darius went to the lion's den to see if Daniel was still La alive. historia de Daniel nos dice que a la mañana siguiente se levanta Darío, el rey, y va corriendo al foso para ver si seguía con vida Daniel. It would be a miracle that he would still be alive Sería after un spending a night milagro with que these hungry aún lions. continuara estando vivo después de haber estado en el foso. But what does he find when he gets to the tomb or gets to the den? ¿Y qué es lo que se encuentra el rey Darío cuando llega al foso? Daniel is alive. Daniel está vivo. His God has Su preserved Dios him. le ha preservado And he was living and able to speak to the king. y estaba vivo y hablando con el rey. A few weeks ago, we celebrated Easter. Hace una semana celebramos Pascua. And what happened on that Easter Sunday morning? ¿Y qué ocurrió en ese domingo de Pascua? Some women went to the tomb at daybreak. Some women went to the tomb at dawn. Y unas mujeres al amanecer muy temprano fueron a la tumba. And what did they find? ¿Y qué encontraron? They did not find a dead body. No encontraron un cuerpo muerto, They found a living Savior. encontraron un Salvador vivo. Daniel's experience La experiencia de Daniel parallels the experience of Jesus. es un paralelismo con la experiencia de Jesús, Because ultimately Daniel's light was pointing to Jesus, porque the la one that he was vida serving. de Daniel estaba solo señalando a aquel a quien servía, hacia Jesús. And it's the same in our Y lives. es lo mismo con nuestra vida. The things that we go through, Las cosas que vivimos, the struggles we face, las luchas que the enfrentamos. times that we are falsely accused, A veces se nos acusa fácilmente. the times where we have to be faithful even though it's hard. A veces tenemos que ser fieles a pesar de que es difícil serlo. We are being witnesses Estamos siendo testigos of the ultimate witness, del gran testigo, the faithful witness, Jesus Christ. el fiel testigo, Jesucristo. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, John says this about Jesus. Juan dice esto de Jesús. He says he is the faithful witness, Él es el testigo fiel, the firstborn from the dead, el primer nacido de los muertos. the ruler of the kings of earth. Ahí está ahí. Gracias. Y Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Jesus was faithful. Jesús fue fiel As the faithful witness, he gave his life on the y cross. como un testigo fiel dio su vida por But he was nosotros. also raised again Pero volvió a ser levantado so that he can rule. para poder gobernar. Why does Jesus need to rule? ¿Por qué necesitaba gobernar Jesús? Because it's about restoring the kingdom back to the way that God wanted it to be. Porque nos refleja que está restaurando el reino a la forma que el Padre había deseado que fuera. We were all made to rule, Todos hemos sido creados para gobernar, but sin gets in that way. pero el pecado se mete en medio. So Jesus died, Entonces,
Jesús murió, he was raised again, fue levantado so that he nuevamente can rule. para que pueda gobernar. And when we come to him, we come back under his rule to make everything right again. Y para que estemos bajo su reinado, haciendo Él todo de nuevo otra vez. Daniel's life pointed towards Jesus. La vida de Daniel señalaba hacia Jesús. But there's also one other witness in this story. Pero también hay un testigo más en esa historia. And that's the one who was being influenced, King Darius. Y es el testigo que está influyendo sobre Darío. We've looked at how the enemy likes to accuse with his testimony. Ya hemos visto que a Satanás le gusta acusar con su testimonio. And we've seen the faithful witness of Daniel, who represents our Lord, in the words that he speaks. Y hemos visto la diferencia con Daniel y en último lugar con Jesús, que es a quien representa, con la forma en que nos habla. But I want to now look at the influence that they had on Darius. Pero quiero hablarte ahora de estas personas influyentes sobre la vida del rey Darío. The last part of this book is often left, the last few verses of this book are often left out. We kind of end the story where Daniel is set free. Muchas veces nos quedamos solamente en el hecho de que Daniel fue liberado y dejamos la historia, nos olvidamos de lo que sigue. And we think, okay, great story, that's the end. Y decimos, vale, fin, se acabó, gran historia. But in the story, Darius gives a testimony. Pero el capítulo termina con un testimonio que da el rey Darío. Darius was not a perfect man. Darío no era un hombre perfecto. In this story, he made mistakes. Él cometió errores en su vida, He put the wrong people in charge of his puso kingdom. a la gente equivocada a cargo, He listened to the wrong voices. escuchó las voces equivocadas He made a silly law, y creó una ley silly. silly or, Sí, or, una or ley wrong. ridícula. And he also had to cast his friend into the lion's den to Y condemn him. también lanzó a su amigo al foso de los leones. We've all done those things. Todos hemos hecho cosas así. But we also see a changed man Pero aquí al final de la historia vemos a Darío, un hombre cambiado, because he recognized who Daniel was. porque reconoce dos cosas. And he tried to fight for he recognized who Daniel was. And so he tried to fight for his deliverance. Intentó salvar a Daniel He recognized that Daniel was a faithful servant to porque his se God. dio cuenta el rey que era un siervo fiel. He spoke and declared twice that Daniel's God would deliver him and save him. Y declaró dos veces el rey que el Dios de Daniel le iba a liberar y le iba a salvar. And he began to testify at the end, he was a witness of how God set Daniel free and delivered Y him. al final de la historia vemos a un Darío que está testificando de cómo Dios salva y libra a We will Daniel. never know the power that our story, our witness, will have in the lives of others. Nunca llegaremos a saber el poder que nuestra historia tendrá en la vida de otros. Every one of us has a story. Todos y cada uno de nosotros tenemos Every una one of historia. us is a witness. Todos y cada uno de nosotros somos testigos. Daniel's witness impacted Darius. El testimonio de Daniel impactó la vida del rey Darío. Darius is not a good man, Darío no era un buen hombre, but through Daniel's testimony, he was changed. pero a través del testimonio de Daniel fue transformado. A few weeks ago, how many of you know the Canadian pop singer Justin Bieber? The Canadian pop singer Justin Bieber. ¿Cuántos de vosotros conocéis al cantante canadiense Justin Bieber? Right? Most of you have heard that name. Muchos habéis escuchado al menos el nombre de Justin Bieber. As a young boy, he grew up in the church. Justin Bieber de pequeñito creció en la iglesia, But when he became famous, he went through a whole series of mistakes and made a lot of errors in his life. pero cuando se hizo famoso cometió miles de errores y cometió muchas meteduras de pata en su vida. A few weeks ago, he came out with a new album called Freedom. Hace una semana sacó un nuevo álbum llamado Libertad, Freedom. En inglés. Freedom, yeah. And my daughter Maddie was listening to it, and so she said, "Dad, you should listen to his album." Y Maddie estaba escuchando el álbum Freedom, Libertad, y me llamó y me dijo, papá, ven, tendrías que escuchar este álbum. So I put on his album. Entonces me lo puse. Now I'm not a Justin Bieber fan. Yo no soy un fan de Justin I Bieber. couldn't even tell you most of his songs. No te puedo decir el nombre de sus canciones. I don't even really like the style of music. Ni siquiera me gusta el estilo de música que canta. But the words he was speaking Pero las palabras, la letra de la canción was exactly like the testimony of Darius. era exactamente el testimonio del rey Darío.
I have made mistakes. He cometido errores. I listened to the wrong voices. Escuché las voces equivocadas. I did bad things. Hice cosas malas. But Jesus set me free. Pero Jesús me liberó. And all throughout the songs, he is speaking about how Jesus can set Y en people toda free. esa canción te habla de cómo Jesucristo lo liberó. He is a witness to a young Y generation. está siendo un testimonio a una generación joven. He is one of the most well-known artists in the world. Es uno de los artistas más conocidos en el mundo. And his whole album is about declaring what Jesus has done in his Y life. todo este álbum Freedom es acerca de declarar lo que Jesús ha hecho en su vida. He's being a Darius, Él está siendo como Darío. just like we should be like Darius. Just like we can be like Y Darius nosotros también podemos ser como Darío. by declaring the things that God has done in our Declarando lives. las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. So what does Darius do? Entonces, ¿qué hace Darío? He writes a testimony. Escribe su testimonio. Look at the components of this testimony. ¿Cuáles son los componentes del testimonio de Darío? Verse 25, Vemos los versículos. versículo 25. Gracias, 25. He says, Dice, to all the peoples, nations, languages, and peoples who live on the earth. a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra. He is going to tell everybody in his Quiere kingdom. contárselo a todo el mundo. I've got a story to tell you. Tengo una historia que There's contaros. something that you need to Hay hear. algo que necesitáis escuchar. There is a God who can change situations. Hay un Dios que cambia las situaciones. And so he focuses his declaration towards other people. Entonces el enfoque del rey Darío es declarar eso a todas las naciones. And then he says, Y dice después, in verse 26, en el versículo 26, I make a decree that all my royal dominion people are to tremble and fear before the God of Daniel. que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. This is what testimonies do. ¿Qué hacen los They testimonios? want us to tell other people about the God that we know and we serve. Hace que otro cuenten del Dios al que servimos y al que seguimos. I've got a story to tell you. Tengo una historia que contarte. There is a God who Hay un changes Dios lives. que cambia las vidas. There is a God who is more powerful than the other gods. Hay un Dios que es más poderoso que otro And you Dios. can know him too. Y tú también lo puedes conocer. The third component of his El tercer testimony componente del testimonio de Darío is that he declared the truth about who God is. declara la verdad de quién es Dios. He didn't just stop there and say, No se detuvo allí y dijo, you know, there was this great miracle and Daniel himself came through it. sorry. He did not stop by just saying Daniel came through it on his own. No se detiene a decir, mira, esto lo averiguó Daniel por sí solo. No, he No, said, dice, there is a living God hay un Dios vivo. and he brought Daniel through. Y este Dios vivo sacó a Daniel de donde estaba. Look what he says about God. Look at what he says about God in verse 26. Mira lo que dice en el versículo 26 sobre Dios. Three truths about God. Tres verdades acerca de Dios. First of all, he is the living God. Él es el Dios viviente It says, he is the living God enduring forever. y permanece por los siglos. He is not a dead idol. No es alguien que esté muerto, He is not some statue no somewhere. es una estatua en algún lugar, He is not some tradition or philosophy. no es una filosofía tradicional del mundo, He is not somebody from way back in the no es past. alguien de siglos atrás, He is the living es God. el Dios viviente And he reigns. y Él reina. He reigns. Él reina. His kingdom shall never Su be reino destroyed. nunca será destruido His dominion will never end. y su dominio jamás tendrá He fin. reigns. Él reina. And third, Y tercero, verse 27, versículo 27. he delivers, Él salva, he rescues, libra, he works his signs and wonders in heaven hace and earth. señales y maravillas en el cielo y en la tierra. This God who lives, Ahí es un Dios que vive, this God who reigns, es un Dios que reina, is the same God who saves. pero es el mismo Dios que salva He sets us y free nos libera from the power of the enemy. del poder del enemigo. This is the testimony. Este es el testimonio. This is our testimony. Este es nuestro We have a testimonio. God who lives. Nuestro Dios vive, We have a God who reigns. nuestro Dios reina, We have a God who saves. nuestro Dios salva. It's simple, Es sencillo, but it's true. pero es verdad And it reveals God. y revela a Dios. Our Savior Jesus Nuestro rose from the dead. Salvador Jesucristo se levantó de la muerte. He lives. Vive, He reigns. reina. He is the King of Kings. Él and es the el Lord of Rey Lords. de Reyes And he is also our Savior. y también nuestro Salvador. He saves. Y Él salva.
when we are a witness for Jesus, cuando somos testigos de Jesús, we are pointing other people estamos to Him. señalándole a la gente hacia Jesús. It's not about us, No se trata de ti ni de mí, it's about Him. es acerca de Jesús. Did you see the beautiful thing in this story? This ¿Has beautiful visto- progress in this ¿Has story? visto la preciosa progresión en esta historia? Daniel was a witness Daniel fue testigo to the king. al rey. And the king realized by seeing how God delivered and saved Daniel Y el rey Darío vio cómo Dios liberó a Daniel y lo salvó. that he also needed to tell others Y se about what he had seen. convirtió el rey Darío en un testigo para otros. He became a royal witness Se convirtió en un testigo real. because his life was changed by the Porque su witness of somebody vida else. fue transformada por el testimonio de un hombre. We are all here today Todos estamos aquí hoy because of the witness of somebody in our lives. por el testimonio de alguien en nuestra vida. It may have been it may have been a parent, it may have been a friend or a Quizá pastor. fue un familiar, un amigo, un pastor. Whatever it was, we're here today because of a witness. Todos estamos aquí hoy por el testimonio de una persona. And now we are called to be a witness on his behalf. Y ahora to el Señor others. nos llama a ser testigos a otros de Él. Never underestimate the power of your Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Because when it's based upon Jesus, Porque cuando lo basas en Jesucristo, it is powerful. es poderoso. Because he lives, Porque Él vive, he reigns, Él reina and he saves. y Él salva. I'm going to ask you to stand and I'm going to ask the Por worship favor, team ponte to de return. pie y grupo de alabanza, adoración, os ruego que subáis. And I'd like us to pause for a moment and just close our eyes Y and me reflect for a gustaría moment. que por favor nos pausáramos un momento, cerráramos los ojos. What is it the Lord wants to say to us today? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Maybe you are here today and somebody invited you to come, and this is maybe your first time, or maybe you've come a few times, but you do not know the Lord. Quizá estás aquí porque alguien te invitó una vez o ya son varias veces que te han invitado y quizá no conoces al Señor. But today you are saying, you know what, I'm like King Darius. I am stuck and I need to be saved. I need to be delivered. Y te estás diciendo a ti mismo, yo me siento como el rey Darío, estoy aquí, estoy atascado y necesito libertad. I need that freedom that Jesus Necesito gives. esa libertad que Jesús da. If that's you today, Si eres tú esa persona, would you raise your hand por today favor, ¿podrías levantar tu mano? as a witness, as a testimony saying, Como un testigo, como un testimonio I need Jesus. que dice a todos, yo necesito a Jesús. I need to receive him in my Yo life. necesito recibir a Jesús en mi vida. I need him to change me. Necesito que me cambie. I see that hand there. Veo tu mano. Any other hands? ¿Alguien Anybody más? else saying, Alguien más que le está diciendo a Jesús, necesito allí. I'd like to receive the Lord today. I need him in my life. Allí. Amen. Sí, amén. Amen. If you've raised your hand, Si tú levantaste tu mano, you are not alone. no estás solo. This is the church of brothers and sisters who have experienced the freedom of Esta es Christ. una iglesia de hermanos y hermanas que han experimentado la libertad de Jesús. And after the worship time, there will be some brothers and sisters over here that will pray with you and encourage you in this. In Y your, después del tiempo in de the steps to alabanza take. va a haber en esta esquina unos hermanos y hermanas que van a estar ahí para ayudarte. Te invito a que te acerques después. We rejoice Nos gozamos in the things the Lord is doing in your life. por las cosas que el Señor está haciendo en su medio. But I want to speak to my brothers and sisters Pero here ahora this quiero morning as hablar well. a mis hermanos y hermanas. Some of you have been listening to the voice of the enemy. Algunos de vosotros habéis estado escuchando la voz de Satanás, He's been telling you it's all about you, que te está diciendo se trata de ti and you're stuck. y estás atrapado. If that's you this morning, Si eres tú en esta I mañana, want to encourage you. te quiero animar. Bring it to Jesus. Trae eso a Jesús. Bring that situation to the Trae cross esa this morning. situación al Señor. You might not be able to change it, Quizá tú solo no lo puedes cambiar, but Jesus can bring pero the change. Jesús puede romper tus cadenas. He can set you free. Él te puede hacer libre. Bring that to him this morning. Tráeselo a Jesús. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, we thank you that you are the faithful witness, te damos gracias porque tú eres el testigo fiel. that you went faithfully to the cross on our behalf Y tú fuiste un testigo fiel hasta la cruz por nosotros, to set us free, para hacernos libres, so that we may rule and we may reign with you, para que podamos gobernar y reinar contigo, so that we can find our purpose and para our poder destiny in you. encontrar nuestro propósito, Señor.
Lord, I pray for my brothers and sisters that are struggling by the accusations of the enemy in Y their oro lives. especialmente por mis hermanos y hermanas que están siendo atacados por la acusación del enemigo. Lord, I pray that truth would Y be oro spoken, que la verdad les hable, that your words of grace would prevail, que tus palabras de gracia les sean reveladas. and that where there is just a sense of no purposefulness, no ability to change, that Lord, that you would change and transform Y que today. tú quites esa sensación de no futuro, de no esperanza, de estar atascado y lo transformes, Señor. That just as you sent your angel to guard Daniel, that Lord, that you would send and restore this person through your work on the Y así cross. como enviaste a tus ángeles para liberar a Daniel, tú mandes tus ángeles para restaurar esas vidas, Señor. May you be glorified today. Para que tú, Señor Jesús, seas Lord, may glorificado we be witnesses y podamos ser nosotros of the testigos goodness and the grace of God in our lives. de la bondad y la gracia de Dios en nuestra vida. And we declare, Y declaramos, you live, tú vives, you reign, tú reinas, you save. tú salvas. Amen. Amén. Aleluya. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio